Hola, buenas tardes a todos. Aquí en salida de partido precisamente nos tocó ahí iniciar. Esta es una conferencia de vida o de la experiencia de dónde nace la metodología con la que operamos nosotros. Básicamente lo quise titular así porque para mí, durante estos casi 20 años de recorrido profesional en los distintos bancos y firmas comisionistas en Colombia y en la región, me he dado cuenta que al formar los equipos de trading, los equipos de estrategas, este es uno de los factores más importantes, más que el tema técnico, más que el conocimiento financiero, la parte emocional, ya lo vamos a ver por qué es tan importante. Les cuento un poco para los que no me conocen, yo arranco en este mundo entre el año 2005 en el Banco Occidente, la mesa de dinero, negociando con importadores y exportadores. Luego entro a Interbolsa, que en ese momento era la firma número 1 en Colombia. Ya sabemos qué pasó en el 2012 a finales. Se quebró pues, por unos temas excesivos de avaricia por parte de algunos de los accionistas, pero era la firma líder y con los mejores analistas, un equipo. Nosotros ahí movíamos el 75% del flujo internacional que venía a invertir a Colombia, que fueron unos años maravillosos para el mercado local. Un apetito comprador muy fuerte, sobre todo en las principales compañías, Ecopetrol, Bancolombia, y ahí empiezo a ganar durante varios años consecutivos el premio al mejor trader de Colombia por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, por el volumen que manejaba con fondos institucionales extranjeros y fondos locales. Pero independiente del premio, lo que nace ahí, o el mejor aprendizaje, se da por la creación del modelo táctico, que ya les voy a hablar de él. Fue una época, yo era un trader junior en ese momento, 2006, 2008, me toca toda la crisis hipotecaria en Estados Unidos y ver cómo el mercado empieza a reaccionar y la parte emocional empieza a nublar los pronósticos, los análisis, los cálculos juiciosos, y empieza el miedo y todo este tema a apoderarse de los inversionistas. Entonces ahí vemos la caída del S&P 500 en el año 2008, un 58%, sangre por todos lados, nerviosismo y sobre todo el impacto social que esto genera. Empieza la gente a reaccionar impredeciblemente, o sea, la gente desde temas de suicidios, los suicidios en crisis está estudiado que se disparan entre un 12-15%, generó más muertes esta crisis puntual que el atentado de las Torres Gemelas, en número de personas que tomaron la decisión tan desafortunada por todos los impactos económicos y sociales que estaban teniendo en ese momento. Y se generó un ruido y un momento de estrés muy grande que se volvió uno de los momentos de mayor enseñanza en mi formación profesional. Luego viene cuántas de esas personas que tomaron esa fatal decisión. Aquí vemos la corrección pequeña que tuvo en ese momento del 57%, a la fecha va a un 648%. O sea, cuántas de esas personas que hubieran visto esto, y lo vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos pandemia, que el capitalismo se acabó, que todas esas tragedias y ruidos que nos generan todas las redes, absolutamente todo ese bombardeo, digamos, de información o mejor aún de ruido, es lo que nos genera que nos distorsionemos y nos empaniquemos y dejemos de actuar bajo una metodología. Aquí quise traer uno de los conflictos de los traders que me han pasado a mí, que le ha pasado a la gente del equipo, y que muchas veces uno cree que el trader que más analiza el mercado, que más estudia, que más hace una cantidad de análisis impresionante, es el que más va a tener un mayor porcentaje de bateo pues, adecuado en el mercado. Y esto es algo que muchas veces es opuesto, porque uno cree que entre más esté estudiando y más va a dominar el mercado, y el mercado no lo dominamos, el mercado aprendemos a convivir con él. Una mentalidad enfocada a los resultados y a saber que estamos ante una actividad de probabilidades. Nadie sabe qué va a pasar, hay probabilidades 50-50, pero ya es cómo vamos gestionando los riesgos y creer en nuestra metodología, empezar nosotros a identificar qué es lo que nos sirve. No es
no tenemos la bola de cristal, nadie la tiene, cada uno tiene una metodología que le va funcionando y aprender a casarse con esa metodología, aprender a saber cómo funcionan en los momentos de estrés, es lo que va haciendo los cambios importantes. Cuando yo empiezo en el mercado, empezando el 2000, análisis fundamental era lo único que servía, y cuando íbamos a vender a Colombia ante fondos internacionales o fondos locales también, como Porvenir, Protección, Sura, nos decían: no, tráigame la valoración, tráigame toda la parte fundamental, múltiplos, cómo estamos, cómo están estas compañías. Y lo que me empecé a dar cuenta, o como el choque mío, era que muchas veces eran modelos muy bien diseñados por gente muy buena, gente top pues, a nivel mundial en temas de capacidad pues, y de conocimientos financieros, económicos, de valoración, pero que muy rara vez esos precios objetivos que te estaban dando para fin de año se cumplían. Y empezamos a ver cómo el análisis técnico, el análisis de ver cuándo era un buen momento para entrar o para vender, empezaba a tener cada vez más peso en el mercado. Entre 1980 a 1990 cogió mucha fuerza el análisis técnico en Estados Unidos. Digamos que a mí me tocó esa transición aquí en Colombia entre el año 2005 y 2010, y básicamente empezaba uno a encontrar cómo, a través de teniendo un análisis fundamental, muy buenas compañías muy sólidas en sectores de crecimiento, con una política de muy buen gobierno corporativo, diversificación, etcétera. Lo clave aquí era empezar a identificar cuándo era un buen momento para entrar o vender el activo. ¿Y por qué es tan importante estas teorías? O porque para mí son teorías complementarias. Las oportunidades técnicas deben ir acompañadas también, y por lo general van acompañadas de compañías muy buenas, o de múltiplos muy buenos, o de mercados que están baratos, pero no siempre es así. Ya lo vamos a ver por qué. Digamos que uno puede tener todas las alertas y todo te está indicando que estás ante una oportunidad excelente de compra o de venta de un activo, largo, corto, pero pasa mucho, y por eso la charla, porque muchas veces nos ha pasado, y sobre todo en los procesos de entrenamiento en equipos de traders, que se queda la persona bloqueada, que sabe la teoría perfectamente, que sabe que ahí tiene que comprar, pero al darle clic ya con dinero real, se da un bloqueo total pues, de la persona, y es porque no lo aprendemos a manejar, y es algo muy fácil es decirlo, es muy difícil actuarlo o incorporarlo, y es volver que el trading se vuelva una actividad tan natural o tan normal como manejar una bicicleta, conducir a un automóvil, que se atravesó un perro, que salió un hueco, que un niño tiró un balón y está jugando. Saber reaccionar tranquilamente sin que eso nos genere un bloqueo, porque el bloqueo ya sabemos que genera un accidente, y es lo que ocurre en el trading cuando nos paralizamos tanto para entrar como para salir, porque si nos paralizamos para entrar, muchas veces terminamos haciendo entradas tardías, o ya nos desesperamos porque el mercado nos está dejando y salimos a comprar a lo que sea, y cuando se nos está dando la señal no actuamos. Entonces, por eso es tan importante todos estos sistemas, y nosotros diseñamos el modelo táctico viendo cómo era esa relación o qué precios hacía sentido para compra, para venta en los fondos institucionales, extranjeros y locales, en un mercado ilíquido de acciones locales, pero cómo esos traders encontraban unos precios de equilibrio que se volvían referentes de piso, de techo en el mercado. Ya lo vamos a ver rápidamente en un momento, pero cómo esa parte emocional y de quedar bien ante sus equipos de inversión, ante las juntas directivas, que el promedio donde ellos estaban haciendo el negocio, por los volúmenes que manejaban, nunca le iban a pegar a la punta del mercado, a donde estaba operando. Pero, ejemplo, 5.000 pesos está Ecopetrol, negociaban en 5.000 pesos Ecopetrol, él estaba negociándose en el mercado, pero llegaba una orden gigante de un cliente internacional que necesitaba vender una posición muy importante. Uno iba y miraba el promedio histórico y eran 4.700, digamos de los últimos 4 meses. Cuando el negocio, ya empezaba uno a mirar el negocio, el institucional local al que le estaba ofreciendo uno el paquete de acciones,
empezaba a ofrecer a 4.500, pero uno mirando esos promedios sabía que más o menos el negocio se iba a terminar haciendo en el promedio histórico. ¿Y por qué son tan importantes los promedios históricos? Porque en esos promedios históricos se generan niveles de referencia muy importantes. No siempre el flujo lo alcanza a absorber o termina de vender el fondo institucional extranjero o termina de comprar el fondo local. Entonces, cuando se hacía el negocio en 4.700, lo normal es que el precio volvía y subía a los 5.000, donde se estaba negociando. Pero esos 4.700 se volvían ya un nivel de referencia muy importante y ahí encontraba uno que empezaba a secarse la presión vendedora en el activo y que por el contrario el fondo institucional local podría seguir muy interesado en comprar el activo en esos 4.700. Entonces se vuelven unos niveles de referencia muy claves. Al final les voy a dejar las redes para los que no me conocen o no siguen, porque nosotros, basado en eso, construimos el modelo táctico. El modelo táctico es un modelo matemático, pero que yo le digo a todos no necesitan ser economistas, financieros, matemáticos. El modelo táctico lo único que hace es analizar la psicología humana. ¿Qué puntos de referencia se vuelven claves para que nosotros, y esto opera a la hora de vender un vehículo, de comprar una casa, de hacer cualquier tipo de actividad, se vuelve clave esos niveles de referencia que son, digamos que un referente para futuros negocios? Y nosotros, digamos que el análisis técnico mata al fundamental, pero hasta cierto punto van muy complementados, pero sobre todo lo emocional para nosotros es el punto clave, porque pues, como les decía, tener muy buenos análisis, muy buenas, pero si tu parte emocional te bloquea, hasta ahí llegó todo el proceso. Toda esta lógica o esta metodología nace sobre todo en el modelo táctico. Ustedes lo van a ver en las redes. Nosotros analizamos el dólar, sacamos estrategias con commodities, con acción en Estados Unidos. Nuestro fuerte siempre ha sido acción en Estados Unidos, divisas y acciones Colombia, pero hoy en día hacemos con acción en Brasil, acción en distintos mercados, porque en todo mercado no necesitamos ser expertos en el mercado, no necesitamos saber qué compañías son las de mejor valoración en cada uno de los mercados, identificando qué están haciendo los jugadores grandes en cada mercado y dónde están entrando los jugadores grandes o saliendo los jugadores grandes, podemos participar en cualquier mercado que marque precio. Y ahí, de esa lógica de cómo operan esos jugadores grandes y de cómo es la relación de precios o la interacción de precios entre compradores y vendedores, el modelo matemático lo que hace es estar leyendo todo el tiempo si hay una relación anormal, para que lo tengan en cuenta y ya cuando vean los videos entiendan de dónde salen las estrategias. Es como normalmente, ejemplo, en el peso dólar en Colombia, cómo es normalmente la interacción entre compradores y vendedores, pero cuando hay un cambio de dinámica entre compradores o vendedores es que se activan esas alertas claves, y si coincide con una zona donde el volumen haya transado muy buen volumen, que sea un piso o un techo de referencia muy clave para el activo, le estoy hablando del dólar, pero funciona con cualquiera de los activos, se vuelven entradas o salidas. No es una bola de cristal y no siempre le pega, pero sí con las probabilidades muy a favor de la posición. Se quedó pegado este. Bueno, y básicamente nosotros entonces participamos en distintos mercados con el modelo táctico. Esta metodología del modelo táctico es lo que nosotros enseñamos en nuestros bootcamps, que hacemos 2 entrenamientos en el año, y enseñamos toda la metodología con la que hemos operado de forma profesional hace 18 años. Manejé también la posición propia en Valores Bancolombia durante 5 años, operando el capital del banco en acciones de Estados Unidos y acciones de Colombia, buscando darle liquidez al mercado. Y bueno, aquí tenemos un problema técnico con esto. Les voy contando un poco. Nos acabamos también de ganar el modelo táctico, el Banco de la República, esta semana, como el modelo matemático más acertado en la proyección de dólar. Ya lo vamos a ver aquí. Nosotros teníamos para este semestre 3.750, nos marcaba el modelo, y el 22 de mayo se activó la compra en dólar y nos da una
detectó una entrada de compradores tan fuerte al mercado, lo que les decía, un patrón totalmente distinto a lo que es la normal interacción entre compradores y vendedores en el mercado local. Dale. Tengo un pequeño problema técnico, pero ya lo... Entonces detectó una entrada de compradores tan anormal al mercado que detonó esa entrada en largo, en 3.825. Nos marcó el objetivo de 4.120 y 4.340, 4.400, que me pareció, hablando con Pablo, coincidimos perfectamente en la estrategia que nos marcó el modelo y sobre todo lo detonante que se vuelven esos niveles. Esto es tan simple como, ojalá aquí logremos destrabar la presentación para que lo vean ya de forma gráfica, como trazar una línea. Los 4.400 fueron el rebote técnico duro que dio el mercado la vez pasada y se vuelve un punto de referencia muy importante, que si uno logra romper un techo de esos, como son los 4.400 en el dólar, se vuelve luego ese va a ser un nivel de piso. Lo que era un techo antes, ahora se convierte en un nivel de piso muy importante para el dólar. Esa estrategia, esa subida del dólar, también la detectó el modelo, esa la compartimos completa en redes. Nosotros vamos compartiendo, es para que nos gusta mucho educar y compartir eso que supuestamente es tan matemático, tan teórico, que lo vean lo fácil que es, lo difícil que es operarlo, porque ahí juega la mente humana. Aquí, bueno, aquí vemos lo de las proyecciones de dólar, con lo del modelo táctico, pues que fue reconocido esta semana por el Banco de la República por la medición de este tema. Y ustedes lo han visto en TRI, en distintos espacios, siempre todo el análisis nuestro corresponde a ese análisis de precio. Es un análisis muy objetivo en el cual no nos importa, sabemos el tema ruido político, ruido de todo, hoy en día estamos llenos de ruido por todos lados. Lo que buscamos es acompañar o actuar o invertir de acuerdo con lo que estén haciendo los jugadores grandes del mercado. Entonces, ¿cómo encontramos oportunidades de inversión? Primero, están informado uno, ir leyendo. Están hablando mucho de las tecnológicas, están hablando mucho del café, están hablando mucho del oro, están hablando mucho de ver de qué se está hablando en el mercado. Y ya uno ir a mirar qué tanto está o en qué precio, como lo que mostraba ahora Pablo, ven si está muy cerca a un techo o está muy cerca a un piso. Eso es tan fácil como trazar líneas uniendo los puntos mínimos o los puntos máximos. Entre más simple el trading, mejor. Cuando vean una gráfica llena de 10.000 dibujos, gráficos, indicadores, eso lo que va a hacer es perderlos. Ustedes, un buen piloto necesita simplemente ciertos indicadores para poder actuar tranquilamente. Obviamente ya después empezar a seleccionar qué activos están más atractivos, riesgo, retorno, potencial, siempre tener eso en mente. ¿Cuánto me puedo ganar? ¿Cuánto puedo perder en la posición? Porque nunca sabemos qué va a pasar al final del día, si salga a favor o en contra. Y siempre para nosotros ha sido sagrado el ubicar un stop loss en cualquier posición, porque no siempre, ni es una bola de cristal, ni siempre sabe uno qué va a pasar, y tiene uno que saber reaccionar, y más en momentos como el actual, donde los mercados están muy extendidos, donde hay que seguir participando de la fiesta, pero cada vez es más importante tener esa malla de seguridad, que si, hagan de cuenta en un circo, falla la vuelta canela, haya una malla de seguridad lo suficientemente fuerte y lo suficientemente cercana que salga lo menos aporreado posible si la pirueta, la estrategia no me sale. Y siempre una buena acción no siempre es una buena compañía, y eso pasa muchísimo. Y al revés, una buena compañía no siempre es una buena acción. Miremos el caso del grupo del GEA, 10 años prácticamente estable o quieto, sin generar valor a los accionistas, solo hasta el tema de la OPA, que empezó las OPAs y todo este tema a descubrir ese valor. Unas excelentes compañías, unas excelentes diversificadas, con una cantidad de características muy bonitas para invertir, pero no eran unas buenas acciones. Mientras que compañías no tan sólidas, el caso que vimos ahora de Nubank, por ejemplo, nosotros, pues ahí lo van a ver en redes, nosotros compartimos, por ejemplo,
nosotros venimos largos en Nubank, acabamos de entrar a Brasil hace una semanita, está en un precio supremamente bonito Brasil por la relación riesgo-retorno. Esas se las puedo compartir. Ahora estamos entrando, por ejemplo, en Pfizer, en distintas acciones que vienen, que están muy rezagadas. Uno ve, el mercado está supremamente extendido haciendo máximos, pero más del 40% de las acciones que componen el S&P 500 están en territorio negativo en el año corrido. Unas compañías espectaculares y están supremamente baratas. Y es lo que nosotros todo el tiempo estamos buscando activar. Ya se nos está acabando el tiempo, pero básicamente quería compartirle una frase que me gusta muchísimo, que se pierde mucho más por la indecisión que por decisiones equivocadas. Siempre que tengamos, nos podemos equivocar y lo más normal en el trading es equivocarse. Nadie tiene la bola de cristal, pero el dejar de actuar, el dejar de seguir la metodología nos hace muchas veces perder la oportunidad, que era el jonronazo del portafolio o la sacada del parque del portafolio. Entonces, desde que tengamos una metodología bien consolidada, es seguirla usando o actuando como manejar un carro, montar en bicicleta. No se trata el que más esté pegado a la pantalla, aquí rápidamente, que ya me acabó el tiempo, de estar pegado a la pantalla 24/7, es aprender a conocer nuestra psicología para saber también en qué marco de tiempo y nuestra personalidad. Si me gusta estar así en una adrenalina fuerte de mercado pegado a la pantalla, o por el contrario me gusta estar tranquilo, poderme ir a tomar un café, pararme al baño, lo que sea, pero no necesito estar todo el rato pegado a la pantalla. En mi caso, por ejemplo, opero es con datos diarios, semanales. Hay personas del equipo que operan en 1 hora, en 5 minutos. O sea, varía mucho dependiendo cómo cada persona del equipo se adapta a su personalidad. Esto no es un casino, esto es un tema de saber manejar los riesgos. No, ya les decía, no tengo que ser matemático, economista, cero. Hoy en día la facilidad para operar es enorme, podemos empezar de montos muy pequeños y ese es el mayor consejo que yo digo, le puedo dar a cualquier persona que llegue a nosotros, y es por un lado, empiece en real, pero empiece con montos muy bajitos, porque no podemos permitir que, si lo más importante, que es más del 90% del éxito en el trading, es la parte emocional, si estamos aprendiendo a empezar con un monto alto, porque eso va a ser fracaso asegurado, que si perdí el trabajo, que si o me gané la lotería o cualquier situación, digamos, extrema a nivel económico, nunca pensar que el trading va a ser la alternativa o para sopesar o para reemplazar el ingreso laboral o para sacarla del estadio y volvernos ricos, sino que siempre esa parte de saber cuándo empezar y cómo empezar en pequeño, lo importante es que no nos quite el sueño ni nos estrese, para precisamente que no sea ese es uno de los mayores motivos de deserción en el trading. Entonces empiecen siempre con pequeño, y pues, que ya se los dijo Pablo y coincido perfectamente con eso. Para vivir del trading se necesita muy buen capital, pero sí mejora mucho la calidad de vida y mucho cuidado con todos esos, digamos, vendedores de humo hoy en día que ofrecen dinero rápido, rentabilidades altísimas y un cambio de vida de la noche a la mañana, porque no hay nada más falso que eso en el trading. Entonces, muchas gracias a todos y los dejo por acá. Ya les